Hola hermanos, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta charla que en breve estaremos compartiendo con ustedes. Les invitamos a que compartan con todos sus contactos a través de las diferentes redes sociales para que también ellos escuchen y reciban con gran amor este mensaje que hoy Jesús vivo tiene para cada uno de nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia de la Santa Cruz San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Así es de que los invitamos, amigos, compartan, inviten a todos sus familiares, amigos, no hay distancia. Hoy el Señor está uniéndonos a través de los diferentes medios de comunicación. Así es, hermanos, y pues bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Nos sentimos muy alegres de poder, a través de este medio, poder compartir la palabra del Señor, de poder anunciar su evangelio y pues que este mensaje llegue a todos ustedes a través de las redes sociales. Como dijo mi esposa, inviten a que más hermanos se conecten y puedan recibir el mensaje que el Señor tiene preparado esta tarde para cada uno de nosotros. Así es, hermanos. Y bueno, esperemos que ya hayan compartido este link, que ya estén dispuestos. Solo esperamos que abran su corazón, que realmente cada palabra que hoy a través de nosotros el Señor va a estar hablándonos a todos, hablándoles, realmente lo recibamos con esa disposición, sabiendo que Él hace nuevas todas las cosas y que en medio de cualquier tormenta o tempestad Él está vivo. Así es, hermanos. Y bueno, antes de dar inicio a esta charla, pues primeramente queremos presentarnos. Nosotros somos el matrimonio formado por Rosy Hernández, mi esposa, y Bede Ruiz, un servidor. Somos hermanos de aquí de esta comunidad parroquial, pertenecemos aquí a la Santa Cruz, a la comunidad de matrimonios, comunidad Judá. Es una comunidad de la Renovación Carismática Católica al Espíritu Santo. Nuestro carisma pues es la oración abierta al Espíritu, a esas mociones que tiene para cada uno de nosotros. Y pues bien, antes de iniciar, nos gustaría pues ponernos en la presencia del Señor. Ahí donde estás, hermano, hermana, yo te invito que hagas tuya estas palabras, que dispongas tu corazón y vamos a invocar la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te damos gracias hoy, Señor, en esta tarde, porque tu amor es infinitamente misericordioso. Hoy queremos glorificar y bendecir tu nombre, Señor, porque hoy podemos abrir nuestros ojos. Hoy nos has regalado el don de la vida y por eso hoy, Señor, te elevamos esta plegaria, glorificamos tu nombre, Señor, grande eres. Te damos gracias, Señor, por cada bendición que das a nuestra vida. Glorificamos tu nombre, Señor, porque en medio de toda esta tribulación y de todos estos ruidos de esta pandemia, Señor, tú estás con nosotros, tú nos levantas, tú nos sostienes, tú no permites que ninguno de tus hijos caigamos. Grande eres, Señor. Hoy pedimos que sea tu Santo Espíritu el que venga a disponer nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y da esa paz, esa quietud a nuestros pensamientos que hoy se encuentren atribulados ante tanta noticia de muerte, tanta noticia de enfermedad, Señor. Hoy queremos que vengas a silenciar esos ruidos para que vengas a tomar con tu paz y tu serenidad cada uno de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestros corazones para recibir ese mensaje que hoy tienes tú para cada uno de nosotros. Hoy queremos ser levantados en tu nombre, Señor. Ante esta pandemia, Señor, hoy queremos que nos sigas revistiendo de tu victoria, porque eres un Dios vivo,
Cordero glorioso eres, Señor Jesús. Esta tarde entregamos nuestra vida a tu señorío, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres el Cordero victorioso que ha vencido a la muerte con poder, y que en medio de esta tempestad eres tú, Señor, el que levanta nuestros corazones, el que nos hace que clamemos al Padre una oración de abandono y de fe. Bendito seas, Señor. Hoy te pedimos en esta tarde que unjas a cada hermano que hoy está viendo esta transmisión, porque tú eres el Dios de los tiempos, porque no hay distancia, Señor, porque estás presente, porque invocamos la presencia de toda la iglesia triunfante, la comunión de los santos, la iglesia purgante, y esta oración la elevamos a un solo cántico, Señor. Hoy pedimos que esta unción de tu Espíritu llegue a cada corazón que hoy se ha conectado, a cada hermano que verá más adelante esta transmisión. Úngelos, Señor, levántalos y revístelos de todas las gracias que hoy cada uno de estos corazones, quizá tribulados, quizá temerosos, necesitan de ti. Que reciba cada hermano esos consuelos de ti, Señor, para que podamos en medio de esta pandemia de miedo caminar con un corazón agradecido en ti, con un corazón confiado que tú estás con nosotros y que nada nos pasará. Bendita seas, María. Sabemos que donde está tu esposo también haces morada. Hoy te pedimos, Reina del Cielo, que vengas a acompañarnos a caminar, que acompañes a la iglesia de tu Hijo, que hoy adolece ante lo que el mundo estamos viviendo. Ven, María. Ven y llénanos de las gracias que cada uno de tus hijos en medio de estas tribulaciones estemos necesitando. Intercede por tus sacerdotes, intercede por el Papa Francisco, vicario aquí en la tierra de tu amado Jesucristo. Intercede por cada médico, por cada doctor, por todo el personal sanitario, para que esa labor que ellos hacen de dar la vida, que pueda ser agradable, porque se están donando, Señora mía. Hoy te pedimos que esta poderosa intercesión sea la tuya, la que nos permita a todos los que estamos, pues como iglesia, caminando con angustia quizá, seamos llevados a través de tu poderosa intercesión al corazón de Cristo, lugar seguro. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, pues para dar inicio a este tema del cual vamos a platicar el día de hoy, pues vamos a recordar un poquito nada más en breve de lo que hablaron nuestros hermanos Juan Luis y Rocío la semana pasada. Para aquellos que no lo escucharon, bueno, ellos nos hablaban de un mensaje de esperanza. Sí, nos decían que hablaban de un pasaje de la Sagrada Escritura en donde Jesús va en la barca con sus apóstoles, y pues el viento y las ráfagas de aire empiezan a soplar fuertemente, las olas empiezan a ser más fuertes, más enfurecidas, y ellos, llenos de temor, van y corren y despiertan al Señor, despiertan a Jesús que venía con ellos en la barca. ¿Sí? Entonces él se levanta y con voz portentosa increpa los vientos para que se calmen, y las aguas, y todo se calma, todo vuelve a la paz. ¿Sí? Y nos hablaban ellos de que Jesús siempre nos escucha, ¿verdad? Jesús escucha siempre nuestro clamor, y debemos de tener esperanza, debemos de vivir siempre con la esperanza puesta en Dios de que Él siempre está con nosotros. Y bueno, hoy vamos a continuar el segundo tema que vamos a compartirles el día de hoy. Se llama Jesús escucha a los que confían en Él. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Cedo la palabra a mi esposa para poder iniciar. Muy bien, hermanos. Jesús escucha a los que confían en Él. Jesús se compadece de toda oración realmente abandonado. Y es así como Él puede obrar con todo su poder. Hoy vamos a hablar casa. Abras tu Biblia
En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Con esa disposición te invitamos, hermano, que escuches esta proclamación del Señor. Y bueno, dice la palabra del Señor. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos. En este texto que acabamos de escuchar, ¿a dónde iba Jesús? Iba a Jerusalén. ¿Y a qué iba? Iba a celebrar la Pascua, poquito antes de la Semana Santa. Quizá era un día como hoy, quizá era como hoy vivimos el sábado 4 de abril del 2020, quizá era ese día que Jesús pasó hacia Jerusalén. Iba a celebrar la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? ¿Qué era la Pascua para los judíos? Era el culto que le daban a Dios hombres y mujeres libres, porque como lo hemos leído a través de todo el capítulo 12 de Éxodo, es Dios quien libera al pueblo de Israel de la esclavitud y lo libera con prodigios portentuosos, los libera a través de cómo abre el mar, cómo las plagas, ¿verdad?, que son mandadas para que el faraón pueda darles esa libertad. Hoy, hermanos, nosotros estamos a días de iniciar esta Semana Santa. Estamos a pocos días de vivir esa Pascua perenne con nuestro amado Jesús. Dar ese culto como hijos libres, a través del cual Dios Padre nos da por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, quizá muchos de nosotros vivimos una Pascua como esclavos, porque no hemos entregado esas ataduras o esas cadenas que ya Jesús pagó con su sangre para darnos libertad. ¿Y cuál es la Pascua que vivimos hoy? Los que hemos tenido ese encuentro con Cristo resucitado. Ya sé que muchos de sus casas se estarán preguntando, se estarán respondiendo, ¿cuál será? Bueno, pues la Pascua que vivimos es la Santa Misa en cada Eucaristía. Es esa Eucaristía donde somos libres. Y quizá muchos la Pascua la vivimos como esclavos, porque quizá no partimos de una experiencia de amor con el resucitado y vivimos cada misa quizá por cumplir, quizá para no estar en pecado. No vaya a ser que Dios me llame a su presencia y como no fui a misa, estoy en pecado mortal y no llegue al cielo. Quizá muchos de nosotros, hermanos, podamos estar viviendo así una Pascua como esclavos. Y vemos en este pasaje, hermanos, que también
aunque ya somos libres, nosotros mismos seguimos como esclavos trayendo a nuestra vida ese pecado que ya Jesús me perdonó, ese pecado en el que ya lo entregué, ya lo confesé, pero ahí me quedo a la orilla. Como vamos a ver ahorita, estaba el ciego de Jericó a la orilla. Y Jesús, dice el texto bíblico, que Jesús pasa, iba caminando. Jesús es un transeúnte que solo se va a detener, hermano, si tú y yo le abrimos nuestro corazón. Quizá el día de hoy Jesús pasó delante de ti y no lo viste, hermano. Pero para Jesús nunca es tarde y siempre está buscando los medios, las formas para que nosotros abramos su corazón. Decía San Agustín de Hipona: tengo miedo de que Jesús pase delante de mí y lo deje ir de largo. Así es. Y bueno, como decía mi esposa ahorita, ¿verdad? Jesús se dirigía hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, pero él iba, dice, acompañado de muchos, de discípulos y de muchos seguidores que iban a celebrar la Pascua también, pero Jesús iba a celebrar otra Pascua, ¿verdad? La Pascua que nosotros sabemos que es la última Pascua, la verdadera, la Pascua de la libertad de los hijos de Dios, ¿sí? La iglesia es esa nueva Jerusalén. Nuestra iglesia es esa nueva Jerusalén en la cual nosotros, como decía mi esposa, podemos celebrar esa Pascua de libertad, ¿sí? Y pues Bartimeo era una persona que no podía celebrar, no podía ir a celebrar. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba lisiada, ¿verdad? Era una persona que, pues sabemos que en el tiempo de aquella época, pues el lisiado, el enfermo, el leproso, era considerado pecador. La gente decía que estaba así por causa de su pecado, ¿verdad? O por el pecado de sus padres. Entonces, pues bueno, tal vez nosotros somos esos pecadores, ¿verdad? Y esos hombres y mujeres que, como nos sentimos indignos, estamos sentados a la orilla del camino. Pero continuando con el pasaje, dice en los siguientes versículos, nos dice que cuando Jesús se enteró, que cuando el ciego de Jericó se enteró, ¿quién era el que pasaba por ahí? ¿Sí? Gritaba él insistentemente: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que Jesús no era cualquier persona. Él ya tenía conocimiento, a pesar de que no tenía vista, de que no podía ver todavía. Él sabía, ¿sí?, quién era esa persona que estaba pasando por ahí. Y sabía lo que esa persona podía hacer por él. Entonces él, de manera inteligente, ¿verdad?, empieza a gritar. Jesús, empieza a clamarle a Jesús: ten compasión de mí. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces pues nos sentimos como ese ciego, nos sentimos indignos, ni siquiera de clamar a Dios, o simple y sencillamente estamos tan sedados por nuestra vida de comodidad o de pecado incluso, ¿sí?, que ni siquiera nos damos cuenta de que Jesús está pasando cerca de nosotros? Ahorita que estamos viviendo esta circunstancia, esta situación de enfermedad, de persecución, de ataque a la familia, de tantas cosas que estamos viendo en el mundo, no somos capaces de ver que Jesús está pasando cerca de nosotros y que nosotros podemos clamar al Señor y decirle: Jesús, ten compasión de nosotros. Más adelante comenta, dice el pasaje que cuando él gritaba, las demás personas lo increpaban a que se callara, le decía: cállate. ¿Y qué hacía Bartimeo? Gritaba todavía más fuerte: Jesús. Levantaba más fuerte su voz. A lo mejor esas personas que lo callaban, pues eran los mismos discípulos. Eran personas que, como tú y como yo, a lo mejor nos
creemos pues que somos pues de los elegidos de Dios porque cumplimos los preceptos, porque nos confesamos, porque pues buscamos hacer el bien, porque servimos en un grupo en la parroquia y sentimos que estamos bien. Pero tal vez nosotros mismos no estamos viendo la necesidad del hermano que quizá en silencio, en su interior clama a Dios: Jesús, ten compasión. Y nosotros estamos tan ensimismados en nuestro mundo, en nuestra comodidad. Pues yo no estoy enfermo todavía, ¿verdad? No me ha dado el COVID-19, ¿para qué me preocupo? Que se preocupen los demás, ¿verdad? No, hermanos. Nosotros a veces somos esas piedras de tropiezo para el hermano que está clamando: ten compasión de mí. Y no lo hace a lo mejor en un templo, a lo mejor no lo hace en una oración, porque ni siquiera es capaz de hacerlo. Pero lo hace en su dolor. Lo hace a lo mejor pidiendo ayuda en un crucero. Lo hace tal vez pidiendo una palabra de consejo, una palabra de aliento cuando tienen una preocupación, un problema, a alguno de nosotros, a algún familiar, a algún ser querido. Y a veces nosotros no somos capaces ni siquiera de escuchar. A veces nosotros somos como ese hermano que le dice: cállate. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura que pues él gritaba más fuerte, ¿sí? Hoy en día el mundo nos quiere callar. Hoy en día el mundo quiere callarnos a través de los medios, a través del internet, a través de las revistas, del gobierno, los intelectuales, ¿sí? Cuando hablamos a Dios, cuando hablamos de Dios, cuando predicamos la palabra, cuando le queremos hablar a otro hermano y decirle: hermano, Dios está vivo, acércate a Él es la solución a tus problemas, Él es la respuesta, y nosotros queremos acercarlos, ¿verdad? Cuando nosotros alzamos la voz y decimos no al aborto, cuando nosotros reclamamos y decimos no a la ideología de género y alzamos la voz y el mundo nos quiere callar. A veces creemos que el mundo está contra nosotros, pero no es cierto, hermanos. El mundo lleva una torrente de destrucción, tal vez, de cosas apartadas de Dios, pero nosotros somos los que debemos de ir contra el mundo y clamar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, y pedir para que de rodillas al Señor, para que todas estas pandemias, no nada más la pandemia del COVID, estas pandemias que estamos viviendo, pandemias sociales, pandemias de abuso de gobierno, pandemias de poder y de guerra, se terminen. Jesús escucha el clamor de los que confían en Él. Es el tema del que estamos hablando hoy. Es esta oración de abandono, es esta oración de súplica, es esta oración que parte de un corazón que tiene fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, fe es creer de aquellas realidades que no conocemos. Que en medio de este dolor, hermanos, así sea nuestra fe, esa fe de verdad en esta oración de súplica. Jesús, apiádate de toda tu nación, de esta nación, apiádate de todo el mundo, Señor. Pero debe ser una oración que no parta de un corazón que está a la expectativa a ver si la puede escuchar Jesús, o quizá a ver si puede responder. Podemos caer quizá en un letargo, hermanos, en no ser constantes en oración de abandono. Y quizá por eso Jesús no da respuesta, porque no somos tan intrépidos como este ciego, donde Él abre su corazón, dispone su corazón y cree en aquel
que se va a detener, porque ahorita más adelante vamos a ver lo que sucede ante una oración suplicante. Vemos que Jesús se compadece. Oye, hermano, la invitación que te hacemos es de que no desistas en tu oración. Hoy estamos llamados a ser esos grandes intercesores de la iglesia de Dios, ser esos grandes intercesores que claman por el dolor de los hermanos que sufren en gran parte de Europa, en gran parte de Asia, en España, en Italia. Quizá hoy nosotros todavía no estamos viviendo la muerte de una manera tan contundente como aquellos hermanos. Sin embargo, hoy Jesús nos invita a que en medio de estas realidades clamemos con una oración confiada en ese abandono, sin escuchar los ruidos, sin escuchar las estadísticas, sin escuchar todo aquello que hoy el mundo a través de las diferentes redes sociales nos están bombardeando, y lo que logran es que la paz del Señor esté fuera de nuestro corazón. Y ya nuestra oración ya no es una oración de abandono y de fe. Quizá es una oración tan rápida de dientes para afuera, pero que al no tener ese abandono, no llega la paz de Dios a nuestro corazón. Así es. Y recordando lo que decía el texto que acabamos de leer hace rato, ¿verdad? Donde Jesús se detiene y les dice a los discípulos, llámenle, ¿sí? Y ellos le contestan, ánimo, levántate, el Señor te llama. Vemos aquí cómo Jesús se detiene. ¿Cuántas veces, hermano, Jesús se ha detenido frente a ti? Y quizá no lo viste y se fue de largo. Jesús se detuvo. Si recordamos todo el contexto con el que iniciamos, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, la libertad de hombres y mujeres. Bartimeo no iba, estaba a la orilla, porque él estaba con esa atadura, no era un hombre libre. Y Jesús se detiene ante el esclavo, ante el corazón que adolece, ante el corazón que sufre. No se detuvo Jesús ante otras clamaciones que quizá podía haber escuchado a lo largo del camino. Jesús se detuvo y dice, llámenle al ciego. Vemos aquí, hermanos, cómo Jesús pudo haber ido directamente. Sin embargo, vemos cómo cada uno de nosotros podemos ser esos instrumentos de sanación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí en esta palabra que dice, llámenlo. Vemos la gran riqueza que nosotros como iglesia tenemos. Tenemos pues la intercesión tanto de la iglesia purgante como la iglesia militante, y la intercesión de la iglesia, de toda la iglesia peregrina, hermanos. Hoy Jesús nos invita a llevar luz a esos corazones tristes, a esos corazones que están ávidos de una palabra de consuelo y de esperanza. Quizá Jesús se pasa en medio de nosotros, se detiene y no lo escuchamos. ¿Y qué sucede? Quizá un hermano te habla y te dice que se siente con gran miedo porque ha visto en las noticias la cifra de muertes, de contagiados. ¿Y qué pasa contigo, hermano? Que no fuiste capaz de ver a Jesús y se pasó. Lejos de ser ese instrumento de paz y de consuelo, pues nos unimos a esa desesperanza del hermano. Y lejos de ser ese instrumento de paz, pues no logramos más que apanicarnos nosotros también en decirle, oye, sí, está muy difícil la situación, ya vimos y hay que estar preparados porque aquí nos va a ir peor, porque México está peor en la infraestructura que en España, que en Roma. Híjole, hermano, sí, Dios nos ampare, Dios tenga misericordia. No, hermanos, somos esos instrumentos de paz que Jesús está utilizando en cada uno de nosotros. Es este mensaje donde, ánimo, hermanos,
El Señor se sirvió de mediadores, colaboradores. Eso es lo que hoy el Señor te dice. Tú eres mi colaborador para que yo pueda hacer grandes milagros en esos corazones abatidos y sin fe. Así es, y podamos decirle al hermano, ánimo, levántate. El Señor te llama, el Señor está contigo. Vemos que, pues más adelante en el texto, ¿verdad? Lo que hace el ciego, se pone de pie de un salto, dice la Escritura, y arrojando su manto, ¿sí? Corre, va hacia Jesús. Él arroja el manto. Esta es una parte importante porque ese manto, para quizá muchos de nosotros ya lo sabemos, pero algunos tal vez no. Ese manto significaba la seguridad de ese ciego para poder subsistir. Ese manto era el que le decía a la gente que él era una persona discapacitada, que era una persona que vivía de la misericordia de los demás para poder sobrevivir. Entonces esa era su garantía, la única garantía y la única cosa valiosa que él tenía. Pero ¿qué hizo él? Arroja el manto, dice, y dando un brinco, él da un salto, ese salto de fe, da ese salto porque ese manto que era su seguridad, al mismo tiempo era lo que lo mantenía postrado sin poder levantarse. Entonces él arroja el manto y va hacia Jesús. ¿Esto qué nos dice, hermanos? Que a veces nosotros estamos atados a nuestras propias comodidades, a nuestras seguridades, y no damos ese salto de fe. A veces no somos capaces de mirar, de voltear a Dios hasta que no estamos hundidos en una tribulación grave. No somos capaces de dar ese salto. Pero ¿qué hizo el ciego? Dice, se levantó inmediatamente. Su acción fue decidida. El ciego es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de cómo debe ser un verdadero cristiano, de actuar con fe, de levantarnos y clamar a Dios con la certeza de que Él nos escucha. Él sabía quién iba pasando por ahí, aunque no lo conocía de vista. Él sabía lo que podía recibir de Dios, de Jesús, aunque nunca había hablado con Él. Tenía esa certeza y dio el salto de fe. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces, hermanos? A veces somos lentos nosotros para las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han invitado a un retiro? ¿Cuántas veces nos han invitado a participar en un grupo de oración, a tomar alguna clase que nos enseñe, que podamos aprender más y conocer más a Dios y su palabra? ¿Sí? Y estamos aletargados y decimos, pues es que yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que la verdad, pues no estoy muy convencido todavía. Sin embargo, qué aventurados somos para las cosas del mundo. Cuando leemos el horóscopo, ¿verdad? Aquellos que creen en esas cosas y dicen, ay no, pues es que hoy el horóscopo me dijo que me va a ir súper bien. Oh, es que el Feng Shui, y andan haciendo cosas buscando a Dios donde no está, buscando respuestas en cosas fáciles que les den comodidad, donde no está Dios, apartados del Señor. Cuando nos invitan a una fiesta, ¿verdad? No, pues órale. Oye, pues que va a haber un fiestón, no, pues vamos. Y no lo pensamos dos veces. No sabemos cuál va a ser el ambiente. O aunque sepamos, ¿verdad? Como dice el padre Ernesto aquí en la parroquia, si es el compadre Filemón, ¿verdad? Pues vamos prestos, raudos y veloces, ¿verdad? Somos los primeros en llegar. Y ya sabemos cómo se las gasta el compadre Filemón y cómo vamos a acabar con el compadre Filemón, ¿verdad? Sin embargo, para eso somos prestos. Y no pensamos, ¿sí?, en
si eso realmente sí está siendo edificante, si eso realmente es algo que va acorde a lo que Dios espera de mí, a lo que Dios me enseña en su palabra, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Y qué hizo volviendo con Bartimeo? Él arroja el manto, dice, él se desprende de sus comodidades, ¿sí? El Señor nos habla para desprendernos de todas esas falsas seguridades, de todos esos falsos dioses, el dinero, el placer, el materialismo, nuestro propio hedonismo, ¿sí? ¿Cuál es, hermano, el manto que te tiene enredado de los pies y que no te dejas dar ese salto? ¿Cuál es ese manto que te tiene en la comodidad para no ponerte de rodillas ahorita que todavía estamos a tiempo de que esta pandemia no sea una catástrofe en nuestro país? Ponerte de rodillas e implorar a Dios por los hermanos que están ahorita en dificultad y para que no llegue. ¿Cuál es ese manto que te detiene, hermano? ¿Es tu apatía? ¿Es tu flojera? ¿Es tu falta de fe? ¿Es tu comodidad? Porque pues tú quieres vivir una vida pues placentera, ¿verdad? Llena de cosas materiales, buscando llenar ese vacío que solamente Dios llena a través de tener más dinero, a través de poder irme de viaje a otros lugares. Es cierto, no es malo querer progresar. El problema es cuando haces de ese tu Dios, cuando haces de todo eso tu finalidad en la vida, dejando a un lado las cosas que verdaderamente valen. Así es, hermanos. Bueno, continuando. Entonces, Jesús se dirigió al ciego y le hizo una pregunta. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Él no le dijo, fíjense bien, esto es bien importante, las palabras, el poder de la palabra. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? No le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Porque lo que tú me pidas, yo puedo hacerlo. Yo tengo el poder de hacerlo. Eso fue lo que le dijo Jesús en esa pequeña frase. Yo puedo hacerlo. Y pues muy inteligentemente, ¿verdad? El ciego, ¿qué le pidió? El ciego no le pidió, Señor, pues que pase mucha gente y que me dé muchas limosnas. Quiero mucho dinero, quiero mucho. Él le dijo, Señor, que pueda ver de nuevo. Quiero ver. Ya veía. ¿Sí? Jesús fue directo a la pregunta. Así es Jesús, Él va directo hacia nosotros. Cuando tú le clamas a Él, Él va directo a tu corazón y te dice, ¿qué necesitas? Porque yo te lo voy a dar. El ciego sabía lo que necesitaba y lo pidió con toda certeza de que lo iba a recibir. Jesús no hace excepciones, hermanos. Cuando tú clamas al Señor y le pides lo que es verdaderamente importante, cuando tú le pides los tesoros del cielo, Él sin falta te los va a dar. Así es, hermanos, como dice Beder. Hay algo también bien importante en estas palabras que le dice Jesús, que quiero yo retomar, que le dice, ánimo, levántate. Y vemos que el maestro le llama. Hoy, hermanos, hoy el Señor a cada uno de nosotros nos está llamando. Hoy nos está llamando para estar con Él. Hoy su palabra es una palabra de esperanza. Ya lo veíamos la semana pasada.
el tema de la esperanza que nos compartían nuestros hermanos. La esperanza suscita la fe y la fe nace de la predicación, hermanos, para que en esta fe nosotros realmente nos sintamos que Jesús nos llama para estar con Él, para no tener miedo ante esta situación por la que todo el mundo estamos atravesando. Y todavía lo que nos falta por vivir, que viene la recesión económica y cosas demás, pero que, como dice la Escritura, no nos debemos de preocupar, porque tenemos un Padre proveedor. Si a las aves del cielo les da de comer y a las flores, a los lirios las viste con ropaje hermoso, pues ¿qué no hará por nosotros que somos sus hijos? Entonces, no pensemos en un futuro de lo que va a suceder. Es una invitación, hermanos, a que realmente nuestra oración sea una oración de abandono y de fe, porque estamos ante un Jesús que se ha detenido, porque escuchó tu clamor, porque abriste tu corazón reconociéndote como yo, pecadores, pero que lejos de Jesús no podemos encontrar la paz ni la libertad, que lejos de Él y apartados no podremos vivir esa Pascua de hijos libres, de hijos amados, sabiendo que cuando Jesús se detiene, estamos en puerto seguro. Ánimo, ánimo, hermano. Si hoy tú en tu casa te encuentras apanicado, si hoy quizá en tu casa estás viviendo una tribulación, hoy el Señor te dice: levántate, no te quedes al margen, no te quedes de espectador, para que en la libertad puedas vivir esta Pascua. Hermanos, es providencial de verdad el que estemos compartiendo este tema previo a celebrar y vivir nuestra Pascua. Cuando nos invitaron a que compartiéramos este tema, pues realmente no sabíamos. Nosotros no sabíamos, pero el Señor sí lo sabía. Nosotros nada más sabíamos que era el tema de la oración de abandono que Jesús escucha. Y realmente no sabíamos, pues, que el Señor quería que fuera este pasaje bíblico previo a la celebración de una Pascua. Hoy en la mañana que lo estábamos preparando, de verdad que nos sorprendimos de ver cómo el Señor nos estaba hablando, principalmente a nosotros, a que realmente seamos hijos libres y poder celebrar esta Pascua en la libertad. Así es. Y pues bueno, al final de este pasaje, ¿verdad?, de Jesús, Él le dice al ciego: vete, tu fe te ha salvado. Dice, y que al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Jesús sana al que lo busca. Por eso es el mensaje de hoy era ese, ¿verdad? Que escucha a los que confían en Él. Jesús va a sanar al que lo busca con un corazón abandonado a Él, a su misericordia. El problema del ciego no era su ceguera. El problema del ciego era que él, por su ceguera, no era un hombre libre. Él no tenía la libertad de poder ir a celebrar esa Pascua de los hijos de Dios, porque estaba atado por esa ceguera. Seguir a Dios en el camino, hermanos, significa ser su discípulo, significa entregarse a Él y permanecer en Él, con Él en la Nueva Jerusalén, que es la tierra prometida, que es la gloria eterna a su lado, y que ya podemos vivir desde esta tierra, porque cada vez que celebramos la Sagrada Eucaristía, el cielo se abre y Jesús vivo está presente ante nosotros en el altar, reviviendo el sacrificio por ti y por mí, por nuestra libertad en la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Yo te invito, hermano,
a que este tiempo de recogimiento, este tiempo de aislamiento, entre comillas, sea para ti, para tu familia, un tiempo no de aislamiento, un tiempo de recogimiento en el cual puedan restablecer lazos de unión, lazos de comunicación como familia, padres con hijos, hermanos, y puedan tomarse un tiempo para orar juntos, como esposos, como padres, como hijos, como familia. Orar juntos al Señor, abrirle el corazón, las puertas de su hogar para que Él entre. Hermano, hermana, te invitamos a que este tiempo lo aproveches verdaderamente, conociendo más su palabra, aprendiendo más de Él y entregándote a Él. Dice Jesús en el Evangelio de Juan: si hacen lo que yo les digo, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a ser libres, hermanos, de todos esos obstáculos, de todos esos mantos que nos hacen trastabillar y tropezarnos, que no nos dejan levantarnos. Arroja ese manto, hermano, entrégaselo a Dios, corre a sus brazos y Él siempre que está llamando a tu puerta, entrará con gozo y alegría a tu vida. Así es, hermanos. Desprendámonos de todo miedo, de toda angustia, de todo aquello que está impidiendo realmente tener ese abandono en Jesús. Nosotros también, hermanos, al igual que muchos de ustedes, pues hay momentos donde pues pueda llegar la inquietud a nuestro corazón. Déjenme compartirles. Muchos hermanos de aquí de la comunidad, de nuestra comunidad Judá, pues saben que pues nosotros no somos de aquí de Monterrey. Nosotros pues somos de Veracruz, ¿verdad? Como dice el profeta, solo Veracruz es bello. Y eso no lo dijo el profeta. Perdón, lo dijo Agustín Lara. Lo dijo Agustín Lara, solo Veracruz es bello. Ya quiero poner palabras donde no, ¿verdad? Pero pues es que sí es bello Veracruz. Y bueno, pues nuestra familia está en Veracruz. Mis padres están en Veracruz. Mis padres ya son personas, pues, de edad, no decimos que ya tan chicuelos, ¿verdad? Pero pues ya son personas mayores que están consideradas dentro de las personas de alto riesgo, ¿verdad? Por situaciones de enfermedad. Mi papá, pues, por gracia de Dios, le ha devuelto nuevamente una oportunidad de vivir, ¿verdad? Y solamente, hermanos, de verdad, mi confianza en el Señor es lo que me permite tener yo la paz, estando yo tan lejos físicamente de ellos, pero tan cerca, unida en el Espíritu del Señor con ellos. Yo sé que también el Señor, al igual que en este pasaje bíblico, envía esos intercesores que cuidan de ellos. Yo sé que también hay gente que el Señor ha enviado para cuidarlos, para protegerlos, para que no les falte nada. Y esa es la confianza que tengo en mi corazón, y para que la desesperanza pues no me lleve a que quizá me dé aquí un paro del corazón antes de que llegue el coronavirus y me muera antes de haber sido infectada, ¿verdad? No sé. Pero yo los invito de verdad, hermanos, que tengan ese abandono en su oración. Jesús se compadece y va a dar respuesta y se va a detener y va a obrar con prodigios portentuosos para que podamos vivir en esa libertad y en esa plenitud. Como el ciego de Bartimeo, hermanos, dice al final de esta palabra que lo siguió. No se quedó ya a orillas,
no se quedó como espectador, no se quedó como esclavo. Recupera esa libertad para ir a vivir esa Pascua, adorar al verdadero Dios. Hermano, como Bartimeo, recibamos ese gran regalo que él recibió, que no fue el que volviera a ver. El gran regalo fue sentirse hijo libre. Tú y yo, hermanos, somos libres y decidimos en esa libertad seguir a Jesús, como lo hizo Él, ponernos en camino, ser sus discípulos. Jesús nos invita a seguirlos para estar con Él, para también tomar nuestra cruz, ¿verdad? Y seguirlo, sabiendo que en Él tendremos la paz que nuestro corazón busca. A mí me gusta mucho, realmente, en estos tiempos, pues, de todo lo que estamos viviendo. Yo he hecho mía la palabra del Señor, el Salmo 121, donde dice que Él me protege, que Él no duerme, el Señor no duerme y no dejará que yo tropiece ni que resbale, porque es mi guardián, el Señor es mi protector. Entonces, cuando el ruido del mundo me quiere callar ante esta confianza en el Señor, hago mía esta palabra. El auxilio me viene del Señor, porque Él es mi guardián y no va a permitir que yo resbale. Yo quiero compartirles algo, hermanos. Pues en varias ocasiones lo he compartido y pues me siento con ese compromiso de hacerlo una vez más. Y yo ahorita este mensaje es para ti, hermano, para ti yo como hombre y para ti, hermano hombre, esposo, padre de familia, varón. Hace años, cuando pues yo todavía no estaba tan cerca de las cosas del Señor, mi esposa tomaba clases de Biblia aquí en la parroquia, ya tiene algún ratito de eso, y en una ocasión, bueno, en varias ocasiones mi esposa me invitaba, me decía, acompáñame. Obviamente, pues ella iba entre semana en las mañanas, pero hubo un día en que pues yo no fui a trabajar, tuve un día de descanso y ella tuvo su clase y me dice, acompáñame. Y pues bueno, a tanta insistencia dije, bueno, está bien, sí, te acompaño, pues está bien. Y no me pesó ni nada, pero pues bueno, la acompañé, muy contentos, me gustó mucho la clase. Salimos de la clase y cuando íbamos saliendo, nos encontramos a una hermanita aquí afuera, otra persona conocida de mi esposa, aquí afuera del atrio, y me presenta, mucho gusto a mi esposo, dice, ¿y qué andan haciendo? No, pues me vino a acompañar a tomar mi clase de Biblia. Y me dijo unas palabras que resonaron muy fuerte, que fueron, hagan de cuenta el Ice Bucket Challenge ese de cuando te echan el balde de hielos, ¿verdad? en la cabeza. Porque la señora me dijo a mí, me dijo, Señor, lo felicito. Dice, porque, dice, qué bueno que haya acompañado a su esposa, dice, a formarse, ¿verdad? En la palabra de Dios, dice, porque, dice, cuando Dios entra a través de la mujer, dice, me dijo, entra en un matrimonio, ¿verdad? En una familia, en este caso, dice, entra, dice, como un ladrón por la ventana, pero entra, ¿verdad? Eso es importante, pero entra, dice. Pero cuando entra a través del hombre, de la cabeza de familia, se entra por la puerta grande. Entra por la puerta grande. Y esto a mí me pudo mucho, o sea, me removió todo en mi interior. Porque
se vino toda mi vida más para atrás. Y yo empecé a recordar cuando mi esposa me platicaba de sus clases y, oye, fíjate que hoy vimos esto, me compartía. Y pues bueno, para mí me gustaba, ¿verdad? Y me agradaba. Y pues aprendía también junto con ella. Sin embargo, me di cuenta que ella y yo empezábamos a hablar un lenguaje muy distinto. Que el lenguaje de ella se estaba yendo todavía, empezaba a haber una pared y un abismo entre nosotros. Porque yo era un analfabeta en las cuestiones de Dios. Aún y yo que creía que era un buen como Bartimeo, ¿verdad? Yo creía que estaba bien, yo creía que era una buena persona, porque era un buen esposo, porque no faltaba a misa, me confesaba de vez en no sé cuántos años, pero yo me sentía que estaba bien. Sin embargo, ¿sí? En la palabra de Dios, Dios deja muy claro que Cristo es cabeza de la iglesia y a nosotros los hombres nos dice, sean cabeza de su iglesia doméstica. Dice, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, que dio la vida por ella. Entonces, no seamos esos Bartimeos, hermanos. O seamos esos Bartimeos, pero para implorarle al Señor que tenga compasión de nosotros, para levantarnos e ir tras Él y ser discípulos de Él. Y pues bueno, ya para terminar nuestro tema, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Y pues vamos a ponernos en la presencia del Señor para hacer una oración y poder terminar este momento que ya está consagrado a Él y pues seguir en su presencia. Yo desde allá de sus hogares les invito a que cierren sus ojos y hagamos esta plegaria. Señor, bendito eres, Señor, Dios de las naciones, Dios universal, creador de todas las cosas. Esta tarde, Señor, te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Y te doy gracias, Señor, porque sé que aún en estas tribulaciones y en estas dificultades que está viviendo el mundo ante esta pandemia de salud, tú estás con nosotros, Señor. Porque aunque esta barca se zarandea con el viento, aunque esta barca, las olas del mar amenazan con voltearla, tú vienes con nosotros, Señor, y clamamos a ti y sabemos, Señor, que tú te vas a levantar como lo hiciste con esos discípulos tuyos en la barca. Y la calma vendrá. Y todo esto pasará, Señor. Porque tú vas con nosotros. Porque tú, amado Jesús, escuchas nuestro clamor. Yo hoy, Señor, junto a todos mis hermanos que hoy escuchan a través de estas redes sociales, te imploramos de rodillas, Señor, tu misericordia. Hijo de David, ten compasión de nosotros, ten compasión de este mundo que se debate por esta pandemia. Ten compasión, Jesús, de este mundo que amenaza con perderse, que amenaza con destruir a la familia, con las ideologías de género, que amenaza con destruir tantas cosas, que amenaza con destruir la inocencia de nuestros hijos pequeños, queriendo inculcar en ellos ideologías que no son cristianas, que van en contra de tu palabra, Señor. Y yo esta tarde
como ciego Bartimeo, tiro mis comodidades y mi manto, Señor, y me lanzo a ti. Corro a ti, Señor, con la certeza de que tú escuchas mi oración, con la certeza, Señor, de que tú nos dices a cada uno de tus hijos que clamamos a ti, ¿qué quieres que haga por ti? Porque yo puedo hacerlo y quiero hacerlo, pero quiero que tú me lo pidas. Porque el Señor respeta tanto nuestra libertad, que si tú no clamas a Él y no le pides y lo dejas pasar, Él va a pasar y no va a entrar en tu vida, no va a entrar en tu corazón si tú no le abres las puertas. Él está tocando, todos los días toca tu puerta, como lo dice su palabra en el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Señor, yo hoy no espero a que tú toques a mi puerta, Señor. Yo te abro mi puerta de par en par y te digo, ten compasión de mí, Señor, entra a mi hogar, entra a mi familia, entra a mi ciudad, entra a mi país, a mi mundo y transfórmalo, Señor. Que estos momentos de dolor que está viviendo el mundo por tantas tragedias, por la pandemia y por tantas otras cosas que dañan nuestra humanidad, sean momentos para que nosotros, discípulos de Cristo, nos levantemos, arrojemos el manto y nos pongamos en pie de lucha y seamos esos intercesores y le digamos al necesitado, levántate, el Señor te llama. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has escuchado nuestra oración. Porque tú, Señor, un corazón contrito y humillado, tú jamás lo desprecias. Porque tú, Señor, eres el Señor de los ejércitos. Porque tú eres la luz, eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Gracias, Señor, por habernos permitido compartir este momento con nuestros hermanos en sus hogares. Gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad y privilegio, Señor, de hablar en tu nombre. Amén. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en donde quiera que estén, en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren. Bendícelos, Señor, dales fortaleza, dales esperanza y dales un corazón alegre para que en medio de esta tribulación tengan la alegría de saber que tú estás con ellos, que tú vas en su barca, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues ánimo, levantémonos, que el Señor nos llama. Les damos las gracias, hermanos, por haber estado con nosotros y los invitamos a que no se desconecten, los invitamos a que se preparen para que a las 6 de la tarde podamos vivir la Santa Misa, para que con tiempo preparen sus dispositivos, para que los tengan bien cargados, para que hagan la invitación a todos sus contactos y que podamos vivir pues ya estas celebraciones previas a la Pascua del Señor, en la libertad de hijos amados y sobre todo a celebrar con gran gusto, con gran alegría la Pascua de Jesús. Gracias, hermanos. Y te damos gracias, Madre Santísima, Mamita María. Sabemos que donde está Jesús estás tú, siempre a su lado. Y como intercediste en las bodas de Caná, siempre intercedes por nosotros, por cada uno de tus hijos, que nunca desoyes nuestras oraciones. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos estas oraciones también, a este país que está consagrado a ti, este país en el cual tú quisiste, a través del cual tú quisiste llegar
a esta tierra de Latinoamérica. Te damos gracias, Madre Santísima, porque sabemos que tú vas con nosotros, que tú intercedes, nos proteges, nos cuidas y nos amas y siempre estás al lado nuestro, como lo estuviste hasta el último momento en la cruz de nuestro amado Señor. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y los esperamos en la misa dentro de una hora. Y también, hermanos, los invitamos para que el próximo sábado, para otra charla que va a estar predicando nuestros hermanos Chuy y Claudia, donde nos van a hablar de ese Jesús que hace milagros, ese Jesús que sana nuestros corazones. Muchas gracias, Dios les bendice. Dios los bendice, adiós.